Allá por el año 1959, en nuestro querido país, y si Azul no me deja mentir, entraba en el escenario político un desarrollista totalmente diferente a los que todos estaban acostumbrados a hacer, que era el doctor Arturo Frondizi. Quizás los que sean más grandes deben saber. Dani seguro se acuerda porque ya tenía 15 años a esa altura, así que no te hagas el pibe. Llega a la política un personaje totalmente distinto. Muchos vaticinaban de que no iba a durar ni 3 meses en el poder, porque todo personaje que venía desde otro signo político o lo bajaban los militares o los mismos de turno lo sacaban. Su gobierno se caracterizó por querer cambiar la ideología de país que teníamos y inspirado en un modelo de Rogelio Frigerio, hace un tipo de desarrollismo impulsado en sacarle al Estado, mire, usted vaya escuchando y vaya asimilando algunas cosas, ¿no? Sacarle al Estado el protagonismo, ¿para qué? Para desarrollar la industria pesada o la industria grande a través de multinacionales o capitales extranjeros. Cualquier parecido con la realidad, usted se dará cuenta, ¿no? O sea, fue una época cargada de escepticismo total. O sea, con todo este tipo de cosas empezó a haber huelgas, motines. ¿Por qué? Porque no aceptaban el modelo. Y Frondizi explicaba que su política económica o cómo quería resurgir al país, porque el país él lo encuentra con una terrible inflación, con un gran déficit fiscal, con una crisis energética, o sea, estaba en un país totalmente venido a menos. Entonces él quería explicar que su plan era un plan de desarrollo y de estabilización. La inflación en ese tiempo hacía que el ahorro sea inútil, que fomentaba la especulación, algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Y al comienzo de su gobierno, que todos pensaban que iba a fracasar o que iba a terminar en poco tiempo, el costo de vida subió, las Fuerzas Armadas tuvieron que salir a cuidar los desmanes que había, los motines. ¿Por qué? Porque era muy difícil gobernar en ese tiempo. Y finalmente sí, en el año 62 fue depuesto por un golpe y confinado a la isla Martín García, llevado en avión hacia la isla Martín García, a pesar de que en su tiempo hubo pleno empleo, que se racionalizó el Estado, que estabilizó la moneda en 6 meses de haber llegado al gobierno y que había bajado el déficit fiscal al 1,1% del PBI. O sea, si uno lo mira desde los índices, no estaba equivocado. Sin embargo, fracasó. Pero todo el artífice de toda esa política, los que son más viejos sabrán de quién se trata. ¿Sí? Este hombre que entró en la escena política, que también venía desde afuera, también sostenía que vendrían tiempos difíciles, que el gobierno, que se debe practicar la austeridad, e inmortalizó una frase que los más grandes seguro se deben acordar: hay que pasar el invierno. ¿Sí? Ahora, 65 años después, fíjense en ustedes cómo son los tiempos que nos toca vivir, porque desde esa época hasta acá se vinieron repitiendo los mismos errores. Aparece otra persona en la escena. Exacto. Que inmortaliza otra frase: no hay plata. ¿Sí? Entonces, si uno analiza el contexto actual con el contexto de hace 65 años, vamos a ver que estamos en la misma situación y que todos pregonan los mismos, que vienen tiempos difíciles. Yo le pregunto, ¿a usted le asustan los tiempos difíciles? Pero ¿qué pasa? Esta es la Argentina en la que vivimos nosotros. Vivimos en un eterno loop o en un estado cíclico. ¿Qué es un estado cíclico? Algo cíclico, por lo tanto, es aquello que se reitera de manera periódica o que tras una cierta cantidad de tiempo regresa a un estado o a una configuración precedente. O sea, en vez de avanzar, de ir hacia adelante, volvemos al punto de inicio, volvemos al punto de error o a lo malo.
diciendo que lo malo no era tan malo, entonces tenemos que volver. Entonces deshacemos lo que hacemos y este lío. Y se califica como ciclo al periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar y regresa al estado precedente. Así es como hemos vivido todos estos años. Y la iglesia no fue ajena a eso porque la iglesia también vivió sus ciclos. Fue viviendo de esta manera. Y la iglesia a través de los tiempos vivió las mismas cosas. Porque lo que hoy vivimos como iglesia ya lo vivieron nuestros hermanos antes. Por algo Pablo tuvo que escribir todo lo que escribió y hoy nosotros volvemos a repetir lo que dice Pablo porque se vuelven a repetir algunos ciclos. ¿Sí? Alguien que supo describir muy bien esto, y esto alguna vez lo hemos hablado, fue el fundador de Dubái. ¿Sí? Que él dijo que los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean otra vez hombres débiles y otra vez la misma historia. Y el ciclo se vuelve a repetir a lo largo del año. Y le estamos hablando de una persona que fundó uno de los países más ricos del mundo. ¿Sí? Entonces, indudablemente algo habremos hecho mal como sociedad que volvemos a cometer siempre los mismos errores. Siempre damos vuelta en lo mismo, siempre damos vuelta en lo mismo. Artaza dijo, nada está perdido si tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Eso es lo grandioso que tiene estar del lado de Jesucristo. Él te da siempre la oportunidad cuando te equivocaste o cuando hiciste algo más o cuando tu ciclo se rompió, volver a empezar. Si logramos aprender la lección cuando volvemos a empezar, trataremos de no cometer los mismos errores, pero se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Me entienden? Entonces, es que la vida hay momentos en los que tenemos que comenzar de nuevo. Debemos cerrarlo los círculos. Hay que terminar con el círculo vicioso o ese loop que nos encierra constantemente, dejar el pasado atrás, porque hay que abandonar el pasado y disponernos a mirar hacia adelante, que seguramente lo que está por delante va a ser mucho mejor de lo que tenemos hoy. ¿Y la Biblia qué nos aconseja en este caso particular? Pablo decía, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días como son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. Otra versión de Dios habla hoy dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y hay una versión que leyendo hoy a la mañana me encantó, que es de Palabra de Dios para Todos, se llama esa versión, que dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Hacen hincapié en tener entendimiento en lo que decimos, en lo que pensamos, en cómo nos conducimos. ¿Sí? Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. O sea que si nosotros entendemos la voluntad del Señor para los tiempos que van corriendo, evidentemente viviremos de una manera mucho mejor. Entonces, en estos tiempos supuestos de crisis, va a volver con fuerza una frase que es de la autoría de Ángel, que dijo, ahora te toca a vos. O sea, a vos te toca con todo lo que recibiste, con toda la información que tenés, ¿sí?, enfrentar estos tiempos difíciles. Porque herramientas tenés, herramientas te dimos y herramientas les vamos a seguir dando. Usted me va a decir, ¿y cuándo? ¿Y dónde? Fácil, los miércoles, los domingos, sus hijos, por ejemplo, los domingos vienen acá y aunque usted no lo ve el pequeño detalle, pero los maestros se preparan toda la semana para darle herramientas a sus hijos, para que entiendan. Y yo a veces hablo con mi nieta, que tiene 4 años, y te das cuenta que hay cosas que se aprenden en la clase bíblica, que se van incorporando. Y todos esos conceptos que la iglesia te va dando se van incorporando, ¿para qué? Para que cuando vengan tiempos difíciles, para cuando la situación necesite que tengas entendimiento de lo que está pasando, tengas las herramientas. Entonces, en definitiva, si ustedes quieren pescado, no hay problema. Les vamos a enseñar a pescar, no le vamos a dar el pescado. ¿Por qué? Porque para eso hay hombres de Dios que se preparan y se
ponen arriba de este púlpito, sea quien le toque, aquí en la clase bíblica, a desarrollar, a darle información, a darle mensaje de Dios, para que usted después en su casa, durante la semana, trabaje, entienda, y cuando le vayan pasando y le vayan sucediendo las cosas, sepa cómo y de qué manera enfrentar la problemática. ¿Me va siguiendo? Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en este tiempo es aprender a manejar la información. Miren, yo estuve unos días de vacaciones, estuvimos con Elsa, y durante casi 10 días no encendí el televisor. No encendí el televisor, como no teníamos internet, prácticamente no había WhatsApp, no había nada de eso. Fueron los días más felices de mi vida. No saber, no escuchar, que toda esa ordenada de cosas que están, no vamos a decir que no están, pero hay que saber manejar la información, porque depende de qué lado estés de la información o la recibas, es como vas a estar. A ver, le hago un ejemplo. Al final del Campeonato del Mundo, Argentina-Francia. Final del primer tiempo, la información que era, Argentina iba ganando por 2 goles. ¿Quiénes estaban contentos? Los argentinos. ¿Quiénes estaban mal? Los franceses. La misma información generaba en 2 segmentos distintos de la sociedad distintas emociones. Final del segundo tiempo, los argentinos con una cara así, ¿por qué? Porque los franceses tan contentos nos habían empatado el partido. Gracias a Dios la cara de los franceses volvió a estar así, porque le ganamos por penales, y nosotros fuimos primero y Francia segundo. Entonces, esa es la idea. Nosotros debemos aprender a manejar la información, porque el cerebro, ¿sí?, recibe la información, ¿sí? ¿Precedente de qué? De tus ojos, de tus oídos, ¿sí? ¿Y qué hace? La procesa y esos pensamientos e ideas le envían mensajes al cuerpo. Por eso le pasará a usted que usted ve, por ejemplo, a mí me pasa, yo cada vez que estoy viendo la tele y veo la propaganda de ¿cómo es esto? La gente que está en África que le da de comer a los chicos, ahora se me fue el nombre, UNICEF. Uno ve esa información, ve esas imágenes y es imposible no ponerse triste. Es imposible no cambiar. ¿Por qué? Porque el cerebro enseguida descifra lo que está pasando y le manda a tu cuerpo información. Y hace que tengas distintas reacciones. ¿Por qué? Porque las neuronas envían mensajes al resto del cuerpo. Todas se juntan en un proceso electroquímico, ¿sí?, y hacen que esa forma, las cosas que te mande, cambie tu forma de pensar, tu forma de actuar, lo que decís. Porque una vez que está acá, sale por acá, ¿sí? Entonces, la autodisciplina, o sea, comienza con el dominio de tus pensamientos. Vos tenés que lograr dominar tus pensamientos, porque si controlás lo que pensás, si no controlás lo que pensás, no vas a poder controlar lo que haces. Si no tenés eso para controlar, no vas a poder controlar lo que haces. Si vos sabés y Dios te prometió que no te va a faltar, ¿sí?, que a pesar de la crisis no te va a faltar, porque dice la Biblia, joven fui yo y envejecido, y no he visto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No te va a faltar. Entonces no va a ser necesario que estés mal o que digas o que... ¿Por qué? Porque vos ya sabés, tus pensamientos ya saben en tu mente que no te va a faltar, porque es promesa de Dios. O decís, estos tiempos son difíciles, a veces te dicen, tené cuidado cuando entras, tenés cuidado cuando salís. Sí, obviamente que hay que tener cuidado, porque no hay paz, porque estamos viviendo... Hermanos, hay algo que Jesús dijo, Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Si usted confió en Dios, Él lo va a guardar en completa paz y sus pensamientos van a permitir trasladarse en paz. Hay gente que vive totalmente nerviosa, totalmente mal, y parecen así, van todos bien con el espíritu de sospecha, van mirando por todos lados a ver si lo van a agarrar o... No, si vos entendés que Dios te cuida, Dios te cuida. ¿Pero por qué? Pero eso tiene que empezar acá. ¿Para qué? Para que puedas, tus pensamientos pueden enviar señales a tu cuerpo para que actúes en consecuencia. Por algo, alguien que no la estaba pasando bien, porque no la estaba pasando bien, adentro de una cárcel dijo esto. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento, mantengan su mente ocupada en eso.
no estaba en Cancún, no estaba en la casa del country, estaba preso Pablo cuando escribió esto. Entonces, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en eso piensen. ¿Entienden? Porque si nosotros cargamos de información, no, parece un mensaje de autoayuda, ¿no? Positiva, que es la palabra de Dios, vamos a actuar en consecuencia para eso. ¿Sí? Entonces, depende de las raíces que tengamos, ¿sí? Depende de eso, es cómo vamos a actuar. Dijo un poeta, porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Entonces, si nosotros en nuestras raíces están los principios, están los valores de Dios, está la palabra de Dios, está todo eso que nos va a hacer mantener en alto nuestra mente, confiado, seguro, en paz, muy posiblemente todo lo que Gálatas dice que tenemos que tener para enfrentar este tipo de situaciones van a empezar a florecer. Van a ser frutos que van a abundar. Vas a tener el gozo, la paz, la benignidad, el amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Y sobre todo, vas a tener la templanza que necesitas para enfrentar este tiempo. Necesitamos estar tranquilos. Porque hay un secreto para estar tranquilo. Y ese secreto es que si el que te dijo que pasemos del otro lado está sentado en tu barca, vos vas a pasar del otro lado, no importa la tempestad. Dice que después del día Jesús le dijo, pasemos del otro lado. Y cuando empezaron a cruzar la tempestad, y Jesús dormía. Y sin embargo, ellos estaban preocupados, estaban mal. Tenías a Jesús en tu barca. Si tenés a Jesús en tu barca, si tenés a Jesús en tu casa, si tenés a Jesús en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, en el país, hermanos, porque Dios no está ajeno a la conducción de este país. Vamos a pasar del otro lado. ¿En el medio puede haber una tormenta? Y sí. Pero tenemos que tener la capacidad de esa tormenta poder pararnos y decirle, calla y enmudece. Pero eso depende de cuántas raíces tengamos en la verdad. ¿Me comprenden bien? Entonces, yo esta mañana quisiera dejarle 3 consejos, ¿sí?, que debemos cuidar. El primero es que tenemos que cuidar los pequeños detalles. Para estar tranquilos, para estar seguros, hay que cuidar los primeros detalles. Miren, toda crisis comienza por acciones pequeñas. Y se lo voy a graficar un volcán. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver, ahora les voy a contar. Pero ¿ustedes cómo piensan que empieza la erupción de un volcán? Que de repente hace ¡bum! Y explota y vuela la tapa del cerro y se va la lava afuera. No. Hay algo que se va generando en la corteza terrestre abajo, el centro del magma, que empieza se fusionan a altas temperaturas entre sólidos y líquidos, y eso empieza en la corteza terrestre a generar una implosión. Empieza a subir la temperatura, como pasa a veces a nosotros, ¿no? la temperatura. Pero el magma asciende lentamente hacia la superficie, acumulándose por el canal, por el cráter que viene desde el centro mismo de la Tierra, y mientras se va acumulando y se va aumentando el espacio en el mismo lugar. Entonces eso empieza a ejercer cada vez una fuerza más grande, aumenta su volumen, se hincha y cuando llega arriba explota y hace lo que hace. Nosotros este año pudimos ir a un escorial de lava, a ver, otros habrán ido a Pompeya, quizás lo hayan visto, pero es un desastre lo que hace cuando un volcán erupciona y el río de lava empieza a caminar. Lo que arrasa a su camino lo destruye, pero lo destruye literal, lo petrifica, se termina todo. Bueno, así son las pequeñas crisis, ¿sí? Si nosotros las pequeñas crisis, cuando empiezan a suceder, las dejamos que aumente su volumen, dejamos que crezcan, dejamos que se hinchen, en algún momento explota y esa crisis va a ser un problema realmente serio. Por algo la Biblia
dice, cazadnos las zorras pequeñas, ¿sí?, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sí? En cierne significa una cosa que está muy a su principio, que está floreciendo. Aparecen las flores y luego ¿qué echan? Los frutos. Es un estado precioso, fragante y con futuro cuando una viña está en cierne. Si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer un viñedo, van a ver que todos los viñedos están perfectamente alineados, están todos en una misma dirección, todos tienen la misma altura, todos están podados al mismo nivel. Y el fruto de una vid normal en un viñedo está más o menos a esta altura. ¿Sí? No son plantas muy altas. Pero ¿qué pasa? La Biblia dice, cuídate de las zorras pequeñas. ¿Por qué la zorra pequeña es tan mala? Porque la zorra pequeña, al tener baja la estatura, no alcanza a comer el fruto de una. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se para sobre el tallo, ¿sí?, y rompe no solo el tallo, y también desperdicia el fruto. ¿Me entienden? Entonces, la Biblia te dice, cuídate de las zorras pequeñas, porque vos podés tener la plantita muy linda y dejaste que una vez venga, otra vez venga, otra vez venga, y cuando te descuidas, las cosas pequeñas tienen la capacidad de crecer. Si dejamos que crezcan sin hacer nada al respecto, pueden causar grandes, pero grandes daños. Por ejemplo, la raíz de amargura, que tanto nosotros a veces hablamos. ¿De dónde surge la raíz de amargura? Surge de una experiencia dolorosa, que puede ser traumática, en la cual fuimos desilusionados y lastimados. ¿Sí? Esa marca que queda grabada en nuestra psiquis con el tiempo provoca conductas repetitivas o fruto de distintos tipos de amargura. O sea, eso va creciendo. Entonces nosotros eso que recibimos como negativo crece, crece, crece y va generando algo cada vez aún mayor, difícil de manejar. ¿Cómo la puedo sacar de mi corazón? Aceptando esa emoción que te provoca el daño que te hicieron, reconociendo que esas emociones afectan tu comportamiento y esforzándote para perdonar y para cambiar. Por algo la Biblia dice en Efesios, quítese de vosotros toda amargura y enojo, e ira y grito, y maledicencia y toda malicia. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a nosotros. Simple. La palabra tiene respuesta para todo. Entonces muchos dicen, no, porque a mí me maltrataron y a mí me ofendieron. Y la Biblia es clarita. ¿Querés salir de ese estado de maldición? Simplemente tenés que reversionarte, tenés que perdonar, tenés que olvidarte y empezar otra vez. De eso se trata lo que les estoy hablando hoy. Cuando llegamos a un momento en el que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que volver a empezar, es simple, hay que dar vuelta a la página, reconocer de dónde caímos, como dice la Biblia, y arrancar de nuevo bien. Todos, en alguna manera, tenemos que identificar cuáles son nuestras viñas. Yo creo que todos, más o menos, tenemos lo mismo. Nuestra vida personal, nuestra familia, nuestros proyectos. El ministerio es una viña que hay que cuidar. Porque vienen los pequeños enemigos que van a querer romper tu tallo y van a querer que dejes de tener fruto. Entonces ahí es donde vos tenés que tomar conciencia, entonces tenés que proteger. Y hay muchos enemigos, ¿sí?, que asaltan tu viña. Muchos enemigos que tenemos, que a veces son hasta casi invisibles, que vienen a hacer eso, vienen a raspar tu tallo y a dejarte sin fruto. Uno de ellos es el afán. Vivimos totalmente afanados y preocupados por lo que va a pasar, por lo que le puede suceder, porque qué vamos a hacer con esta situación, cómo vamos a cambiar. Sin embargo, Pablo, otra vez, y en la cárcel, porque esto se lo escribió a la iglesia de Filipos, dijo, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea que hay un lugar de refugio donde hacer que ese afán, esa ansiedad, se calme, se achique, se aminore. Entonces, si vos permitís o vivís en un estado constante de afán, vas a ver que vas a vivir en un estado de nerviosismo continuo.
O sea, vas a estar siempre a la defensiva, porque vas a estar preocupado. En cambio, la Biblia te enseña que vos podés llegar a los pies de Jesús y no estar afanoso, estar en paz. Otro enemigo que puede golpear tu viña es la tristeza. Porque después del afán, cuando no conseguís las cosas, cuando te frustrás, cuando fracasás, indudablemente viene la tristeza, o por algún logro personal no alcanzado, por alguna pérdida, viene la tristeza. Ahora, Jesús cuando estaba con nosotros nos dijo que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, íbamos a tener aflicciones, pero confiemos que como Él venció, nosotros también íbamos a vencer. Entonces, ese estado momentáneo que podés tener, que puede atacar tu lugar, tu casa, lo que fuera, si está controlado bajo el poder de Jesucristo, como Él venció, nosotros también venceremos. No hay nada que se escape de la voluntad ni de las manos de Dios. Pero tenemos que tener la capacidad de entender que ese es un enemigo que nos viene a atacar. Entonces tenemos que estar preparados para resistir a ese enemigo. No para abrazarlo, acunarlo y hacerlo cada vez más grande. Porque una vez que ese pensamiento entró en tu cabeza, se anida en tu corazón. Y ahí es donde está lo difícil. Porque se arraiga en tu mente y es muy difícil de sacar. Otra cosa, otro enemigo que puede lastimar las familias, la iglesia, es la murmuración. ¿Sí? Eso, yo no estoy conforme o contento con algo y no tengo las agallas suficientes para ir a hablar con la persona con la que tengo el problema o que tengo la diferencia, decirle, mirá, me está pasando esto, necesito que hagamos esto, necesito que cambiemos esto, o darte cuenta si sos vos el que tiene que cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos aliados afines a este tipo de actividades. ¿Para qué? Para enroscarnos en la maquinita y darle. El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso, ¿qué hace? Separa amigos, dice la Biblia. Y eso es lo que está pasando. Y mire, no se engañen, El que se sienta a tu lado a hablar de los defectos de los demás, después que se va de tu casa, va con otro y habla de los tuyos. Entonces, como se dice muchas veces acá, el chisme no edifica, pero entretiene. Entonces, la murmuración es algo que tiene que salir. Es algo que tiene que desaparecer. Si alguna vez alguien viene a vos y te dice, mirá, tengo que compartirte algo. Si no me vas a compartir algo que edifique, no me lo compartas. Y si tenés la suficiente agalla, si te dijo algo, lo agarrás de los pelos a ese, vas, buscás al otro, lo ponés a los dos juntitos y le decís, bueno, ahora vos me vas a decir lo que dijiste de él. ¿Qué les parece? Saben que el chismoso desaparece en 2 minutos si se encuentra con gente así. Entonces, la murmuración es otro de los peligros que tenemos. Y los más comunes y los más... lo que más llega normalmente es el desánimo, porque cuando vos intentaste una vez, intentaste 2, intentaste 3, o sea, en la primera decís la próxima, en la tercera decís, bueno, le erré en la segunda, en esta va a ser... Pero ya el cuarto intento es como que las fuerzas se te empiezan a caer y empezás a decir, bueno, las típicas frases, ¿será que no es para mí? ¿Será que Dios tiene gente exitosa y tiene la gente fracasada como yo? Entonces te desanimás. Y no es así. Dios para todo tiene un plan. Lo que pasa es que lo que tenés que entender en qué lugar de la historia, en qué lugar del tiempo Dios te puso y para qué te puso. Y ser feliz con lo que Dios te puso. O sea, la Biblia habla de un estado de cuerpo. Al que le tocó ser dedo gordo del pie, es dedo gordo del pie. Y tiene que ser feliz siendo dedo gordo del pie. El tema es cuando vos te comparás con el que le tocó ser ojos azules, ¿entendés? Entonces ahí te desanimás, porque vas a querer ser un ojo azul, sos dedo y capaz que tengas hasta callo. Pero Dios te puso ahí para eso. Y déjenme decirle algo, corten en el dedo gordo del pie a alguien y va a ver que no van a poder caminar porque van a perder el equilibrio. ¿Entienden? Entonces todos somos importantes. En el lugar que Dios te puso, aprendí a ser feliz con lo que Dios te dio que sea que sos. O sea, sacate esa historia hollywoodense de la cabeza de que todos somos mega estrellas y te tocó ser lo que te tocó ser, feliz con lo que te tocó ser. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Entonces el desánimo va a desaparecer, por lo cual el fracaso no va a venir. Pero si que te llega el fracaso porque te equivocaste o porque hiciste algo malo, porque, bueno,
porque somos así, hay una palabra que dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en desgracia. Miren la ventaja que tenemos sobre los que no están del lado de Dios. Vos podés fracasar, porque te puede pasar, a mí me pasó. Yo he fracasado más de una vez, pero de todas me he levantado, porque tuve la capacidad de decirle al Señor, Señor, perdóname, arranco otra vez. Arranco otra vez, y arranco otra vez hasta que la pegás. ¿Me entienden? Después de proteger nuestra viña, la tenés que cuidar. Y eso es algo que acá se ha enseñado mucho. ¿Cuál es tu viña principal? A ver, ¿alguien se acuerda? Tu propia casa. No es ni la iglesia ni el ministerio, es tu propia casa, tu familia, tus hijos, tu esposa. ¿Sí? Entonces, tenemos que cuidarla, guardarla. ¿Por qué? Porque es nuestro sitio del cual nosotros vamos a dar explicaciones un día delante de Dios. Nosotros, los líderes del hogar, algún día vamos a dar explicaciones de nuestra casa. Yo voy a tener que dar explicaciones por Elsa, por Abby, por Camila. Voy a tener que dar explicaciones y Dios me va a pedir cuenta que hice bien y me va a mostrar qué hice mal. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de entender que hay que cuidar. Y a veces, cuidar la viña, cuidar la familia, cuidar el negocio es no ser perezoso. Hay mucha gente, ¿sí?, que se ocupa de cuidar viñas ajenas y dice Proverbios, pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio, había espinos por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Porque mucha gente, ocupada de los problemas ajenos, ocupada de la casa ajena, se olvida que en su casa tiene un desastre. Entonces, primero es en Jerusalén, primero es en casa, primero hay que cuidar, voy a decir algo que va a ser hay que cortar el pasto, todas esas cosas, ¿entienden? Cuidar lo tuyo, cuidar tu familia, cuidar tus hijos, velar porque crezcan sin problema, ¿sí? Porque la Biblia dice que el que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no ciega. O sea, el vago en esta historia no tiene lugar. Después que la cuidás y la tenés, viene lo más lindo que es de todo este escenario, es de disfrutar. Que usted disfrute lo que generó, lo que hizo, que cuando ya lleguen los años en que sos más grande, mires hacia atrás y te des cuenta lo bueno que hiciste, lo bueno que sembraste, lo bueno que cuidaste, lo bien que enseñaste, lo bien que hiciste que tus hijos guarden la palabra de Dios, lo bien que hiciste que tu negocio prosperó, que no ante la crisis no tuvo problema. Mucho tiempo antes de que venga este tiempo que estamos viviendo hoy, desde este púlpito se les habló de decir, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. El que cuidó, hoy viene la crisis y dice, bueno, tengo con qué enfrentarla, tengo cómo enfrentarla. Entonces, hay que aprender a disfrutar lo que Dios nos dio. Hay que aprender a disfrutar el tiempo de libertad que Dios nos dio. Por eso, en Deuteronomio dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, que no sea que muera en batalla y otro la estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otro goce de su fruto. Y este es lo más terrible. ¿Quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en batalla y otra se case con ella. O sea, hay que vivir el presente. El estado que realmente te trae felicidad es tu presente. Porque el pasado ya no está, muchas veces está cargado de remordimiento y el futuro a veces tiene incertidumbre. Entonces, lo único que te genera certeza es lo que estás viviendo. Entonces, cuando vos estás viviendo un presente feliz, todo tu entorno alrededor tuyo va a estar lleno de luz. Pero eso se hace protegiendo y cuidando. El segundo consejo es cuidar nuestra confesión. ¿Sí? Como dijimos recién, la información viene al cerebro. Una vez que la procesa
se anida en el corazón, y una vez que se anida en el corazón, dice que el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, los pensamientos negativos sabotean tu vida, desencadenan emociones dañinas, de angustia, de rabia, de culpa, de tristeza, de decepción. Entonces, cuando los pensamientos dominan tu mente y eso se anida en tu corazón, eso es lo que hablas, eso es lo que decís. Entonces está cargado de cosas negativas. Usted no conoce a la gente que antes de arrancar algo ya fracasó. Antes de empezar ya empezó mal, porque habló mal. Y con esto no digo eso de lo que hemos vivido nosotros mucho tiempo, dígale al diablo esto, pasá que te piso y que voy a tener $1.000.000 y va a venir. No, estoy diciendo la postura que tengo que tener ante la adversidad, ante la necesidad, saber lo que tengo que confesar, porque yo soy hijo y por tanto tengo promesas. Y en esas promesas me planto, en esas promesas me paro y en esa promesa hablo. Y cuando hablas, ¿sí? Dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes las aman comerán de su fruto. O sea, si vos hablas bien, el bien te va a venir. En cambio, cuando vos no lo haces, y dice la Biblia que un necio pasa por sabio si guarda silencio, se lo considera prudente si cierra la boca. Muchas veces hay que también aprender y dejar que Dios te justifique, que Dios cambie la situación y no decir absolutamente nada. Muchas veces guardar silencio ante Dios es una actitud de sabiduría, porque Él conoce los tiempos que hay sobre tu vida, los momentos que tienen que pasar sobre tu vida, y a veces nos cuesta, porque somos de hablar y de largar rápido lo que tenemos acá. Y a veces hay que agarrar, simplemente callar y decir, Señor, es tu soberanía, es tu tiempo sobre mi vida. Yo simplemente espero. Espero que me justifiques, espero que me levantes, espero que cambies esto, en silencio y en la intimidad. ¿Me entienden? Y como último, siempre Dios te va a pedir que hagas tu mejor esfuerzo. No es gratis ni es fácil. Eso quiero que le quede claro. Pero Él siempre va a pedir tu mejor esfuerzo. Nunca va, el más o menos, no está en el vocabulario de Dios. Jamás lo estuvo ni lo va a estar. Por eso es que cuando muere Moisés, ¿sí? y se levanta Josué como líder, una de las cosas que recibe como palabra es, esfuérzate y sé valiente. Es lo primero que le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría. Ahí está la bendición. Pero antes de la bendición estaba el esforzarse por hacerlo, por alcanzarlo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, le está dando las herramientas. ¿Vieron con lo que venimos hablando? Le dice, tenés que ser esforzado, pero mira, todo este paquete que está acá, que te dijo Moisés, todo esto que está acá, ¿sí? Es lo que necesitas no apartarte para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Josué. Esfuérzate, 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 esfuérzate. Hoy es lo mismo, chicos. Hacer la carrera, esfuérzate. Cumplir con el ministerio, esfuérzate. Formar una familia, esfuérzate. Si lo haces bien, vas a tener recompensa. Si lo haces mal, si lo haces a lo más o menos, vas a ver que puedes fracasar. Es muy importante entender de que necesitamos tener la mente de Cristo para enfrentar este tiempo que tenemos que enfrentar y que lo vamos a pasar y vamos a ir para adelante, hermano. Yo creo que vamos a ir hacia adelante y lo vemos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia no tiene problemas, está todo bajo control. ¿Por qué? Porque Dios está en el control de la visión. Entonces lo mismo tiene que suceder, como sucede en la iglesia, tiene que suceder en cada uno
de los conjuntos familiares que componen esta iglesia. A todos nos tiene que ir bien, en tanto y en cuanto hagamos lo que nos toca hacer. ¿Me entienden? Es tiempo de levantar la vista al cielo, como le decía, de callar en algunos momentos, y es tiempo de creer que Dios está al control. Miren, por algo les conté la historia de Frondizi, se vuelve a repetir la misma historia. Si ponemos la mirada solamente en un político o en un gobierno o en un pastor, nos vamos a equivocar. En cambio, si nosotros, como dijimos al principio, si miramos como dirigencia cómo estamos andando y no somos necios, sino que aprovechamos bien este tiempo en estos tiempos malos, ¿sí? Y no somos insensatos, vamos a entender la voluntad de Dios. Vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, en lo personal, en lo grupal, y en todas las cosas te irá bien. Porque el que diseñó el mundo, el que planeó el mundo, el que dijo cómo tenían que ser las cosas, está de nuestro lado. Esa es la gran ventaja que tenemos. Tenemos que aprender a entender que si Dios es por nosotros, no hay contra nosotros. Amén. Padre, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor. Te bendecimos porque es tiempo de entender que necesitamos estar de tu mano, que necesitamos estar junto a ti, Señor. Necesitamos que nos cubras con tu sangre preciosa y que nuestra mente, en primer lugar, Señor, se llene de tu Espíritu Santo, de tus principios, para que podamos, Señor, nuestra boca solamente salir con palabras de bendición y de sabiduría. Que podamos ser la gente que afecte allá afuera con una palabra de bendición, con ser luz, con ser sal, Señor, allá afuera. Que podamos, Señor, cumplir con el gran mandamiento que nos diste de ir y predicar el Evangelio con nuestra propia vida, con nuestras familias, con nuestro ejemplo. Que nuestras casas sean ejemplo en nuestros barrios, que nuestras empresas sean ejemplo en el mundo comercial, que nuestra iglesia ilumine en esta bendita esquina. Porque vienen tiempos en los que vamos a necesitar pararnos con una palabra de fe para poder llegar a la gente y sanarlas. Padre, yo te doy gracias, Señor, y espero que esta palabra haya sido de bendición y que sirva, Señor, para que podamos pensar cómo y de qué manera conducirnos aquí adelante. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que... Gracias. Quiero que sepan que de todo lo que les hablé, todas las hice. Por eso se las digo. Y pude levantarme cuando entendí que de un solo lado de la historia hay que estar para ser triunfador. Y es al lado de Jesús. Amén.